El viento otoñal agitaba las hojas de los arces, convirtiendo el patio del viejo edificio barcelonés en una alfombra dorada. Dolores Velázquez estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el tercer piso, observando pensativa este espectáculo natural. A sus 65 años había conservado tanto la esbeltez de su figura como la claridad de su mente y esa dignidad especial que adquieren las personas que han dedicado su vida a salvar a otros. 40 años trabajando como cirujana en el hospital municipal habían dejado en su rostro una red de pequeñas arrugas y en su cabello castaño oscuro, hilos plateados de canas. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. En el umbral estaba Lucía, una chica bajita y frágil con grandes ojos grises y cabello castaño recogido en una cola rebelde. «Mamá, hola». Lucía abrazó impulsivamente a Dolores, llenando el recibidor con el olor del otoño y su perfume favorito. «Lucía, qué agradable sorpresa», sonrió la mujer. «Pasa rápido, justo acabo de preparar té». Lucía entró en la acogedora cocina, donde todo le resultaba familiar hasta el último detalle, el viejo aparador con la colección de tazas de porcelana, los tapetes tejidos, el gran reloj en la pared que cada noche marcaba el tiempo de sus tertulias compartidas. Como si estuviera en su casa, sacó las galletas, las colocó en un platito y luego se sentó en su silla favorita junto a la ventana. «¿Cómo te va en el trabajo?», preguntó Dolores, sirviendo el aromático té en las tazas. «Todo bien, el proyecto está casi terminado», respondió Lucía y de repente se quedó callada, como reuniendo sus pensamientos. «Mamá, quería hablar contigo sobre algo importante». Dolores miró atentamente a su hija. Conocía esa mirada, seria y decidida. Así miraba Lucía siempre que iba a decir algo difícil. «Te escucho, hija mía». «Es sobre Mateo», Lucía desvió la mirada. «Accidentalmente escuché su conversación con un amigo en una cafetería la semana pasada. Él no me vio, yo estaba sentada en la mesa de al lado». Dolores se tensó. Mateo, su hijo biológico, el hermano mayor de Lucía, últimamente visitaba poco a su madre. Siempre había excusas, ya fuera trabajo, viajes de negocios o asuntos familiares. En realidad, Dolores no podía recordar la última vez que había pasado por allí sin motivo, sin pedir dinero o ayuda con el niño. «¿Qué escuchaste?», preguntó en voz baja. Lucía dudó, como eligiendo las palabras. «Hablaba de tu apartamento. De que necesita dinero para su negocio y que solo podrá venderlo cuando», vaciló, «cuando lo pongas a su nombre. O cuando tú ya no estés». En la cocina se instaló un pesado silencio, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj. «Mamá, perdona que sea tan directa. Pero me asusté tanto». Hablaba de algunos planes, de cómo convencerte. Lucía tomó la mano de su madre entre las suyas. «Sé que no crees que Mateo pueda actuar así. Pero escuché sus propias palabras». Dolores miraba por la ventana las hojas que caían. Su rostro permanecía tranquilo, solo en sus ojos se vislumbró un destello de amargura. «¿Sabes, Lucía? El corazón de una madre lo siente todo. Hace tiempo que noto que Mateo ha cambiado. Antes lo atribuía a su carga de trabajo, a los problemas familiares». Suspiró. Su esposa Cristina siempre fue un poco materialista. «Creo que su influencia se nota». Lucía miró sorprendida a su madre. «¿No estás sorprendida?». «Sorprendida, claro. Pero no como tú piensas». Dolores sonrió suavemente. «Me sorprende que mi niño, al que crié con tanto amor, pudiera convertirse en una persona que solo piensa en el dinero». «¿Dónde me equivoqué, Lucía?». En su voz no había acusación, solo una tristeza sincera y perplejidad. Lucía abrazó impulsivamente a su madre adoptiva. «Tú no tienes la culpa de nada. Mateo eligió su propio camino». Dolores acarició el cabello de su hija. Lucía había aparecido en su vida 20 años atrás, una niña asustada de 10 años con ojos enormes por el miedo.
La habían llevado al hospital después de un terrible accidente en el que murieron sus padres. Dolores era entonces jefa del departamento de cirugía. Ella misma operó a la niña y luego pasó horas sentada junto a su cama. Cuando se descubrió que la niña no tenía parientes cercanos, Dolores, que ya había criado a su propio hijo, tomó una decisión desesperada: llevarse a la niña con ella. Mateo tenía entonces 16 años y al principio incluso se alegró de la aparición de una hermanita. Pero con el tiempo su actitud cambió. Creo que necesitamos comprobar sus intenciones, dijo de repente Lucía, interrumpiendo los recuerdos de Dolores. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer. Vamos a hacer un pequeño experimento. En los ojos de Lucía apareció un brillo decidido. Dile que ya has puesto el apartamento a su nombre. Veamos cómo cambia su comportamiento. Dolores reflexionó. ¿Engañar a mi hijo? No sé, Lucía. No es un engaño, mamá. Es una prueba. Lucía apretó con más fuerza la mano de su madre. Si me equivoco, y Mateo te quiere desinteresadamente, nada cambiará. Pero si tengo razón, es mejor conocer la verdad ahora, antes de que sea demasiado tarde. Dolores guardó silencio durante largo rato, mirando una fotografía que estaba sobre el aparador. Un joven Mateo en traje de graduación sonríe, abrazando a su madre por los hombros. ¿Cuándo cambió todo? Está bien, dijo finalmente. Vamos a intentarlo. ¿Pero cómo lo haremos? Necesitamos algún documento. Déjamelo a mí, respondió Lucía con confianza. Tengo un amigo en un bufete de abogados. Él nos ayudará a redactar un documento que parezca convincente, pero que no tenga validez legal. Dolores miró a su hija adoptiva con repentina preocupación. ¿Y eso es legal? Lucía sonrió. Absolutamente. Es solo un borrador de documento, no certificado por notario. Sin firmas, sin registros. Solo un papel que nos ayudará a descubrir la verdad. La mujer miró una vez más la fotografía de su hijo y luego asintió con determinación. Está bien. Vamos a intentarlo. Así comenzó su pequeño experimento, que debía revelar las verdaderas intenciones de Mateo y cambiar la vida de toda la familia. 3 días después, Dolores sostenía en sus manos un documento que parecía bastante oficial, un certificado de propiedad del apartamento con el nombre de Mateo Velázquez en la casilla de propietario. Lucía se había esmerado, el papel tenía todos los atributos necesarios: sellos, firmas, números de registro. Por supuesto, todo esto era solo una hábil imitación, pero para un ojo no profesional resultaba muy convincente. ¿Está segura de que funcionará?, preguntó Dolores, examinando atentamente el documento. Mateo no es abogado, no se fijará en los detalles, respondió Lucía con confianza. Lo principal es tu seguridad. Debes parecer como si realmente hubieras transferido el apartamento. Dolores suspiró. La conversación inminente con su hijo le pesaba. Durante sus largos años de práctica médica, se había acostumbrado a decir a las personas la verdad, por amarga que fuera. La mentira, aunque fuera por una buena causa, le parecía ajena. Lo llamaré hoy, lo invitaré a cenar, dijo, doblando cuidadosamente el documento. Ya es hora de hablar. Lucía abrazó tiernamente a su madre adoptiva. Todo saldrá bien. Y recuerda, independientemente de lo que descubramos, me tienes a mí. Dolores sonrió agradecida. En momentos como este, sentía con especial intensidad qué regalo del destino había sido para ella esta chica de corazón valiente. Por la noche, Dolores llamó a su hijo. Al escuchar su voz, sintió como su corazón se encogía de nostalgia por aquellos tiempos en que el pequeño Mateo corría hacia ella con los brazos abiertos. Mateo, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Cristina y Adrián? Bien, mamá. Todo en orden. En la voz de su hijo se percibía cierta cautela. ¿Te ha pasado algo? No, solo que, hace tiempo que no nos vemos.
Quería invitarte mañana a cenar. Tengo algo que hablar contigo. Hubo una pausa. ¿Algo serio? En la voz de Mateo aparecieron notas de preocupación. No por teléfono, hijo. Ven mañana a las 6, ¿de acuerdo? Tras una breve vacilación, Mateo aceptó. Después de colgar, Dolores se dejó caer pesadamente en el sillón. Las dudas atormentaban su alma. ¿Y si Lucía se equivocaba? ¿Y si estaba mal al aceptar esta aventura? Fuera como fuese, ya era tarde para echarse atrás. El día siguiente transcurrió dolorosamente despacio. Dolores preparó los platos favoritos de su hijo, gazpacho, croquetas con puré de patatas, tarta de manzana. Las manos que tantas veces habían sostenido el bisturí durante las operaciones más complicadas, ahora temblaban ligeramente mientras colocaba los platos sobre la mesa. A las 6 en punto sonó el timbre. Mateo siempre había sido puntual, este rasgo lo había heredado de su padre, un ingeniero militar fallecido 15 años atrás. Hola, mamá. Mateo abrazó torpemente a su madre, y ella captó el aroma de una colonia cara. A sus 36 años, su hijo lucía espléndido, traje moderno, corte de pelo elegante, porte seguro. Solo sus ojos seguían siendo los mismos que en su infancia, de un azul intenso, con un ligero toque de tristeza. Pasa, hijo, he preparado tus croquetas favoritas, sonrió Dolores, conduciéndolo a la cocina. Durante la cena la conversación no fluía. Mateo hablaba de su trabajo, era asesor financiero en una gran empresa, pero lo hacía en términos generales, evitando detalles. Mencionó a su familia de pasada, Cristina ocupada con un nuevo proyecto, Adrián preparándose para la escuela. Dolores observaba atentamente a su hijo y veía su impaciencia. De vez en cuando miraba su reloj, como si tuviera prisa por ir a algún lado. Dijiste que querías discutir algo importante, dijo finalmente, apartando el plato vacío. Dolores respiró hondo. El momento había llegado. Sí, Mateo. He tomado una decisión importante. Se levantó y sacó del aparador una carpeta con el documento. He decidido poner el apartamento a tu nombre. Los ojos de Mateo se agrandaron. Se quedó inmóvil, mirando a su madre con incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué tan repentinamente? ¿Es realmente repentino? Sonrió suavemente Dolores. Tengo 65 años, es hora de pensar en el futuro. Además, siempre has dicho que necesitas estabilidad, seguridad para el mañana. Toma, le extendió la carpeta, aquí están los documentos. El apartamento ahora es tuyo. Mateo tomó lentamente la carpeta y la abrió. Sus manos temblaban ligeramente. Estudió atentamente el papel y Dolores observó con dolor cómo cambiaba la expresión de su rostro de la incredulidad a la sorpresa y luego a una alegría mal disimulada. Mamá, no sé qué decir, levantó los ojos hacia ella, en los que brillaba algo nuevo. Es una decisión muy seria. ¿Estás segura? Absolutamente, hijo. Dolores sonreía, aunque su corazón se desgarraba de dolor. Veía que su hijo no preguntó dónde viviría ella, no le ofreció quedarse en el apartamento, no expresó preocupación por su futuro. Solo esa alegría mal disimulada por el regalo recibido. Bueno, entonces, gracias. Mateo se levantó y abrazó torpemente a su madre. Su rostro habitualmente reservado resplandecía de entusiasmo. Yo, ni siquiera me lo esperaba. Es tan oportuno. Oportuno, resonó como un eco en el alma de Dolores. No valioso, no importante, sino oportuno. Me alegro de poder ayudarte, dijo en voz baja. Solo ten en cuenta, este es nuestro secreto. No me gustaría que Lucía se enterara antes de tiempo. Ya sabes lo sensible que es. Mateo asintió rápidamente, guardando el documento en el bolsillo interior de su chaqueta. Claro, claro, nadie lo sabrá. De repente miró su reloj y se sobresaltó. Oh, mamá, tengo que irme,
tengo una reunión importante. Pero mañana pasaré, sin falta. Besó rápidamente a su madre en la mejilla y casi salió corriendo del apartamento, sin notar cómo se apagaba la luz en sus ojos. Dolores recogió la mesa lentamente. Ahora solo quedaba esperar y observar. La mañana siguiente trajo una sorpresa, el timbre sonó ya a las 9. En el umbral estaba Mateo con una voluminosa bolsa de comestibles. «Buenos días, mamá». Sonreía ampliamente. «Decidí pasar antes del trabajo, te he traído alimentos. Seguro que hace tiempo que no vas al supermercado, probablemente tus reservas se están acabando». Dolores miraba desconcertada a su hijo. Durante los últimos 2 años había aparecido en su casa no más de una vez al mes, y ahora de repente, temprano por la mañana, con comestibles. «Gracias, Mateo, pero me las arreglo perfectamente con las compras», dijo, dejándolo entrar en el apartamento. «Vamos, mamá». Entró enérgicamente en la cocina y comenzó a descargar los productos de la bolsa. «Necesitas conservar tus fuerzas. Ahora yo me ocuparé de ti». Dolores observaba en silencio la transformación de su hijo. Ayer eternamente ocupado, hoy un hijo atento que había comprado la mitad del supermercado. «Por cierto, estaba pensando en una reforma», dijo Mateo como de pasada, poniendo una bolsa de comida sobre la mesa. «Ya es hora de renovar la fontanería, y el papel pintado ya no está en su mejor momento». «¿Una reforma?». Dolores frunció el ceño. «¿Para qué?». «Estoy satisfecha con todo». «Mamá, no seas tan conservadora». Mateo se acercó a ella y la abrazó suavemente por los hombros. «La nueva fontanería ahorrará agua, y el papel pintado moderno creará un ambiente acogedor. Te mereces comodidad». En sus ojos brillaba una preocupación tan sincera que por un momento Dolores dudó. ¿Quizás estaba equivocada? ¿Quizás su hijo realmente quería cuidar de ella? «Lo pensaré», respondió ella vagamente. «Excelente». Mateo se iluminó. «Mañana traeré catálogos, los miraremos juntos. Ahora tengo que irme al trabajo. Esta noche pasaré, traeré la cena». Besó rápidamente a su madre en la mejilla y se fue corriendo, dejándola desconcertada entre las bolsas de comida. Por la noche, como había prometido, Mateo llegó con bolsas de comida preparada de un restaurante. Durante la cena estuvo inusualmente hablador, se interesaba por la salud de su madre, contaba historias divertidas del trabajo. Dolores lo observaba con dolor y perplejidad. ¿Por qué necesitaba un apartamento para mostrar sus sentimientos filiales? ¿Dónde había estado este hijo atento todos estos años? Al día siguiente el escenario se repitió, visita matutina con alimentos, y por la noche Mateo llegó con enormes catálogos de materiales de decoración y fontanería. «Mira, mamá, qué bañera tan maravillosa». Mostraba páginas brillantes, llenas de interiores modernos. «Y este papel pintado será perfecto para el salón». Dolores hojeaba los catálogos con creciente preocupación. Todo lo que proponía su hijo era caro y completamente alejado de su gusto, interiores minimalistas fríos, superficies de cristal, detalles cromados. «Mateo, me gusta mi apartamento tal como está», objetó suavemente. «Además, una reforma es molesta y cara». «No te preocupes por el dinero», descartó su hijo. «Yo pagaré todo. Y encontraré buenos constructores, ni siquiera tendrás que mudarte». «¿No tendré que mudarme?», preguntó Dolores. «¿Y qué hay del ruido, el polvo?». «Bueno, quizás podrías mudarte con Lucía un par de semanas», sugirió Mateo. «Oh», vaciló un momento, «estuve preguntando por una excelente residencia para personas mayores. No muy lejos de la ciudad, condiciones excelentes, atención médica. Muchos de mis colegas han instalado allí a sus padres, y todos están satisfechos». Dolores se estremeció interiormente. Así que era eso. No habían pasado ni 3 días desde la transferencia del apartamento,
y su hijo ya le estaba buscando un lugar en una residencia de ancianos. No iré a ninguna parte, dijo firmemente. Y con la reforma, vamos a esperar. Necesito acostumbrarme a la idea de tales cambios. Mateo asintió ligeramente decepcionado, pero no insistió. Como digas, mamá. No precipitaré las cosas. Cuando su hijo se fue, Dolores llamó a Lucía. Tenías razón, dijo con voz temblorosa. Mateo ya está planeando una reforma y me sugiere que me mude a una residencia para personas mayores. Dios mío, exhaló Lucía. Qué rápido se ha desenmascarado. Mamá, voy para allá ahora mismo. Una hora después estaban sentadas en la cocina y Dolores relataba detalladamente las visitas de su hijo. No puedo creerlo, Lucía sacudía la cabeza. Han pasado solo 3 días, y ya está haciendo planes para deshacerse de ti. No hables así, se estremeció Dolores. Quizás realmente cree que estaré mejor en un centro especializado. Mamá, deja de justificarlo. Exclamó Lucía. Quiere conseguir el apartamento y echarte. Y esto después de todo lo que has hecho por él. Dolores guardó silencio. Recordaba cómo había criado a Mateo sola después de la muerte de su marido, cómo había renunciado a sus propias necesidades para darle a su hijo todo lo necesario. La facultad de medicina, que nunca terminó, el caro coche para su 25 cumpleaños, la ayuda con el primer pago de la hipoteca. ¿Dónde se había equivocado? ¿Qué había criado a una persona dispuesta a enviar a su madre a una residencia de ancianos por un apartamento? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía. ¿Quizás ya es hora de terminar este experimento? Dolores negó con la cabeza. No, quiero ver hasta dónde llegará. Hasta ahora solo hemos visto sus intenciones, pero quiero entender los motivos. ¿Por qué necesita precisamente este apartamento? Él ya tiene el suyo, tú y yo le ayudamos con el primer pago, ¿recuerdas? Lucía asintió. Recordaba cómo ambas habían ahorrado dinero para ayudar a Mateo con la compra de una vivienda. Entonces él estaba tan agradecido. Está bien, aceptó Lucía tras una pausa. Pero vendré todos los días. Y si la situación se vuelve demasiado difícil para ti, lo terminaremos todo. Dolores apretó agradecida la mano de su hija adoptiva. Se sentía extraña, como una médica observando la progresión de una enfermedad en un paciente. Solo que esta vez el paciente eran sus relaciones con su hijo, y la enfermedad, la codicia que había invadido un corazón que una vez fue amoroso. Los días se fundieron para Dolores en una extraña y surrealista sucesión. Cada mañana Mateo aparecía con comestibles, preguntaba por su salud, se interesaba por si necesitaba ayuda en casa. Por la noche a menudo traía cena del restaurante, a veces con su esposa e hijo, a veces solo. Cristina, su esposa, una rubia delgada de mirada aguda, también había cambiado notablemente su comportamiento. Si antes apenas saludaba a su suegra, ahora era marcadamente educada y atenta. Dolores, has adelgazado tanto, observó durante una de las visitas. Necesitas alimentarte mejor. Te he traído mi tarta especial. El pequeño Adrián, su hijo de 6 años, sin entender los cambios en las relaciones de los adultos, simplemente se alegraba de las frecuentes visitas a la abuela. Era la única persona sincera en este extraño juego, se subía a las rodillas de Dolores, le pedía que le leyera cuentos, le mostraba sus dibujos. Abuela, ¿por qué antes venías tan poco a vernos?, preguntaba con inocencia. Adrián, la abuela está muy ocupada, intervenía rápidamente Cristina, lanzando una mirada recelosa a su suegra. Dolores solo sonreía tristemente, acariciando la cabeza de su nieto. Entendía perfectamente que no la habían invitado a su casa en años, y ahora de repente la puerta de la casa de su hijo estaba abierta de par en par. Un día, cuando Mateo vino de nuevo con comestibles, Dolores decidió comprobar sus sospechas. Hijo, he estado pensando en tu propuesta sobre la residencia, dijo como de pasada, ayudando a desembalar las bolsas.
Quizás podríamos ir a ver qué tipo de lugar es. Mateo se quedó inmóvil por un momento y luego se iluminó. Por supuesto, mamá. Me alegra tanto que hayas decidido al menos echarle un vistazo. Es un lugar maravilloso, te lo aseguro. Habitaciones individuales, personal médico las 24 horas, 5 comidas al día. Como en un balneario. ¿Y es caro este placer? Preguntó Dolores, observando atentamente la expresión facial de su hijo. Bueno, no es barato, claro, titubeó Mateo. Pero no te preocupes, Cristina y yo pagaremos todo. ¿Con qué recursos? Se sorprendió Dolores. Tenéis hipoteca, Adrián pronto irá al colegio, los gastos aumentan. Mamá, Mateo se acercó más y puso sus manos sobre los hombros de ella, mirándola directamente a los ojos. No te preocupes por el dinero. Lo tenemos todo bajo control. Has cuidado de nosotros toda tu vida, ahora es nuestro turno de cuidar de ti. Su voz sonaba sincera, pero sus ojos. En sus ojos apareció una sombra que Dolores, con su experiencia de muchos años como médica, reconoció fácilmente, impaciencia mezclada con cálculo. ¿Y qué pasará con mi apartamento? Preguntó, como de pasada. ¿Qué será de él si me mudo? Mateo desvió la mirada. Bueno, ya que me lo has transferido. Cristina y yo pensamos que quizás podríamos alquilarlo durante algún tiempo para cubrir los gastos de la residencia. Y luego, quizás, se detuvo, buscando las palabras, quizás Adrián crezca y necesite su propia vivienda para estudiar. Así que es eso, pensó Dolores. Ya han planeado mi apartamento para años, y yo misma no figuro en esos planes. Entiendo, fue todo lo que dijo. Bien, vamos a visitar esta residencia. ¿Cuándo propones? Podemos ir mañana mismo. Respondió Mateo con entusiasmo. Me aseguraré de que nos lo enseñen todo. Estoy seguro de que te gustará. Después de que se marchara, Dolores permaneció largo rato sentada junto a la ventana, contemplando su amado patio. Los árboles que recordaba cuando eran simples plantones, el parque infantil donde una vez jugó el pequeño Mateo, los bancos donde pasaba las tardes con las vecinas. La idea de que su hijo estuviera dispuesto a privarla de todo esto por dinero le causaba un dolor insoportable. Por la noche llegó Lucía. Al ver los ojos llorosos de su madre adoptiva, preguntó alarmada. Mamá, ¿qué ha pasado? Dolores le contó sobre la conversación con Mateo. Mañana vamos a ver la residencia, concluyó su relato. Ya está planeando alquilar el apartamento y en el futuro dárselo a Adrián. Lucía apretó los puños. Lo sabía. Exclamó. Simplemente se está deshaciendo de ti. Mamá, basta de este experimento. Terminemos todo ahora mismo. Dolores negó con la cabeza. No, Lucía. Necesito verlo todo hasta el final. Necesito entender dónde me equivoqué al criar a mi hijo. Tú no te equivocaste en nada. Objetó Lucía. Es él quien ha hecho su elección. Quizás, accedió quedamente Dolores. Pero aún así debo pasar por esto. Por favor, apóyame. Lucía aceptó a regañadientes, pero insistió en que fueran los tres juntos a la residencia. No te dejaré a solas con él, dijo con determinación. ¿Quién sabe qué más se le ocurrirá? Al día siguiente, Mateo pasó a recoger a su madre en coche. Al ver a Lucía, frunció el ceño. ¿Y tú para qué vienes con nosotros? Preguntó con recelo. Quiero acompañar a mamá, respondió Lucía tranquilamente. ¿O te opones? Mateo se encogió de hombros, pero era evidente que la presencia de su hermana no le agradaba. La residencia para personas mayores Otoño Dorado estaba situada a 30 kilómetros de la ciudad, en un lugar pintoresco a orillas de un pequeño lago. Un moderno edificio de 3 plantas rodeado de un cuidado parque. Les recibió una amable administradora con una bata inmaculadamente blanca. Bienvenidos a Otoño Dorado. Sonrió.
¿Les gustaría conocer nuestras instalaciones? Sí, respondió Mateo, empujando ligeramente a su madre hacia adelante. Mi madre está interesada en su residencia. Perfecto. Permítanme mostrarles nuestras habitaciones, el comedor y la unidad médica. Dolores examinó atentamente la residencia. No se podía negar que las condiciones aquí eran realmente buenas: habitaciones limpias y espaciosas, equipamiento médico moderno, personal amable. Pero cuando pasaron junto a una sala común donde personas mayores estaban sentadas con miradas ausentes frente a un televisor, se sintió incómoda. ¿Con qué frecuencia los familiares visitan a los residentes?, preguntó a la administradora. Ella vaciló ligeramente. Varía. Algunos son visitados semanalmente, otros, con menos frecuencia. Pero creamos un ambiente familiar, nuestro personal se convierte en verdaderos amigos para los residentes. Lucía lanzó una mirada expresiva a Dolores. Ambas entendían lo que significaba ese con menos frecuencia. Muchos habitantes de la residencia habían sido simplemente olvidados por sus familias. Después de la visita, se reunieron con el director de la residencia para discutir las condiciones. El coste de la estancia depende del tipo de alojamiento, explicaba el director, mostrando la lista de precios. Una habitación individual con baño privado cuesta más que una habitación doble con baño compartido. Mateo señaló inmediatamente la opción más cara. Solo lo mejor para mi madre, declaró. ¿Cuánto es al mes? Al oír la cantidad, Dolores apenas contuvo una exclamación de sorpresa. Era casi el doble de su pensión. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para una plaza?, se interesó Mateo. Para ustedes, sonrió el director, podemos organizar el alojamiento ya el próximo mes. Justamente quedará libre una excelente habitación con vistas al lago. Perfecto. Se alegró Mateo. La reservamos. Espera, intervino Dolores. Todavía no he decidido. Mamá, ¿qué hay que decidir?, se sorprendió Mateo. Excelentes condiciones, atención médica, naturaleza. Aquí estarás mucho mejor que en un apartamento en la ciudad. Lo pensaré, dijo Dolores firmemente. Decisiones como esta no se toman espontáneamente. Mateo estaba visiblemente decepcionado, pero no discutió. Durante el viaje de regreso intentó varias veces convencer a su madre, describiendo las ventajas de la residencia. Y además, añadió como de pasada, tú misma dijiste que te resulta difícil arreglártela sola con las tareas domésticas. Allí todo está incluido: alimentación, limpieza e incluso programa de entretenimiento. Yo no dije eso, objetó Dolores tranquilamente. Bueno, quizás no exactamente así, titubeó Mateo. Pero veo lo difícil que es para ti. Lucía, sentada en el asiento trasero, resopló. Mateo le lanzó una mirada irritada a través del retrovisor. Cuando regresaron a casa, Mateo se fue, prometiendo pasar al día siguiente. Lucía se quedó con Dolores. ¿Te has convencido ya?, preguntó amargamente. Está deseando deshacerse de ti y apoderarse del apartamento. Dolores se dejó caer pesadamente en el sillón. Me he convencido, dijo en voz baja. ¿Pero sabes qué es lo más terrible? Todavía no puedo creer que este sea mi Mateo. Aquel mismo niño que lloraba cuando una vez me retrasé en el trabajo y no llegué para darle las buenas noches. ¿Cómo ha podido cambiar tanto? Lucía se sentó a su lado y abrazó a su madre adoptiva por los hombros. La gente cambia, mamá. A veces para peor. Quizás Cristina le influye, o quizás él mismo ha elegido este camino. Pero tú no tienes la culpa. No, si la tengo, Dolores negó con la cabeza. Siempre cedí a sus caprichos, cumplí todos sus antojos. ¿Quizás lo malcrié? ¿Quizás se acostumbró a obtener todo lo que quiere sin esfuerzo? Mamá, deja de culparte. Lucía tomó sus manos. Fuiste una madre excelente. Para mí y para él.
Pero nosotros mismos somos responsables de nuestras elecciones. Yo elegí ser agradecida y amarte, y él eligió pensar solo en sí mismo. Dolores apretó agradecida la mano de su hija adoptiva. ¿Cuántas veces en estos 20 años había agradecido al destino que esta chica apareciera en su vida? Lucía se había convertido en una verdadera hija para ella, cariñosa, atenta, comprensiva. Creo que es hora de terminar nuestro experimento, dijo Lucía con determinación. Ya hemos visto suficiente. Dolores reflexionó. Sí, había visto suficiente. Pero algo le decía que detrás del comportamiento de su hijo había algo más que el simple deseo de apoderarse del apartamento. Esperemos unos días más, pidió. Me parece que hay algo más que debo entender. Lucía accedió a regañadientes, aunque estaba claramente descontenta con esta decisión. Solo prométeme que no firmarás ningún documento relacionado con la residencia, exigió. Lo prometo, sonrió Dolores. 5-6. A la mañana siguiente, Mateo no llegó solo, sino con Cristina. Ella trajo bollos recién horneados y un pequeño frasco de mermelada casera. Dolores, ¿cómo se siente después del viaje de ayer?, preguntó con fingida preocupación, mientras colocaba las tazas para el té. Gracias, Cristina, todo está bien, respondió Dolores con reserva. ¿Le gustó la residencia?, continuó Cristina. Mateo dice que tiene excelentes condiciones. Sí, no está mal, concordó Dolores. Pero, saben, estoy acostumbrada a mi apartamento. Aquí está toda mi vida, todos mis recuerdos. Cristina y Mateo intercambiaron miradas. Por supuesto, lo entendemos, dijo rápidamente Mateo. Pero a tu edad, mamá, debes pensar en tu salud, en tu seguridad. Y en la residencia hay personal médico las 24 horas, sin preocupaciones por las tareas domésticas. No tengo problemas de salud, objetó suavemente Dolores. Y me las arreglo perfectamente con las tareas del hogar. Ahora sí, intervino Cristina. Pero quién sabe qué pasará dentro de 1 año, o 2. Es mejor preocuparse con antelación, mientras haya oportunidad de elegir una buena residencia. Porque después puede que no se consiga plaza en un lugar tan maravilloso, y tendrá que conformarse con lo que quede. Dolores miró atentamente a su nuera. Tras la aparente preocupación, se vislumbraba claramente impaciencia. Interesante, pensó, ¿qué estarán planeando? ¿Realmente solo quieren alquilar el apartamento? ¿No han pensado en vender su apartamento y comprar algo más grande?, preguntó, observando atentamente su reacción. La pareja intercambió rápidas miradas nuevamente. Bueno, titubeó Mateo. Hemos discutido esa posibilidad. Nuestro apartamento de 2 habitaciones se está quedando pequeño, Adrián está creciendo. Pero eso, por supuesto, es en un futuro lejano, añadió rápidamente Cristina. Ahora lo principal es cuidar de usted. Qué conmovedor, dijo Dolores con ligera ironía, que ni su hijo ni su nuera notaron. Y cuéntame, ¿cómo van las cosas con el negocio, Mateo? Creo que mencionaste que querías abrir tu propia consultoría, ¿no? Mateo se sobresaltó, como si le hubieran pinchado. Bueno, todavía está en fase de planificación, respondió evasivamente. Ya sabes lo difícil que es conseguir inversiones ahora. Entiendo, asintió Dolores. ¿Y cuánto se necesita aproximadamente para iniciar un negocio así? Unos 150 o 200.000 euros, suspiró Mateo. Pero eso es imposible ahora mismo. ¿Por qué?, preguntó Dolores con ingenuidad. Mi apartamento vale alrededor de 250.000 euros. Si lo vendiéramos. Cristina casi se atraganta con el té. Dolores. ¿Cómo puede sugerir algo así?, exclamó. Nunca permitiríamos que se quedara sin un techo sobre su cabeza. Pero no me quedaría sin él, continuó Dolores con su juego. Tendría una plaza en esa maravillosa residencia por la que tanto se preocupan.
Mateo y Cristina intercambiaron miradas nuevamente. Era evidente que en sus cabezas giraban frenéticamente los pensamientos. «Mamá, no hablas en serio, ¿verdad?», preguntó Mateo con cautela. «¿Vender el apartamento en el que has vivido toda tu vida?». «Así que es eso», pensó Dolores. «Planeaban esperar mi muerte y luego vender el apartamento. Y si yo misma propongo venderlo, querrían el dinero. Interesante ver cómo salen de esta. Bueno, si me mudo a la residencia, ¿para qué necesito un apartamento?». Continuó con su juego. «Y el dinero de la venta podría dividirse, una parte para pagar la residencia, una parte para tu negocio». «No, no, mamá, ni hablar», se opuso Mateo con determinación. «Cristina y yo nos las arreglaremos. Y el apartamento, bueno, quizás lo alquilemos para cubrir los gastos de la residencia. O simplemente que siga ahí por ahora», añadió Cristina. «Cualquier cosa puede pasar, quizás no le guste la residencia y quiera volver». Dolores apenas contuvo una sonrisa amarga. Era un verdadero juego del gato y el ratón. Se retorcían, tratando de convencerla simultáneamente de que se mudara a la residencia y de mantener el control sobre el apartamento. Después de que se marcharan, llamó a Lucía y le contó la conversación. «Así que necesitan dinero», dijo Lucía pensativamente. «Mateo habló de un negocio. ¿Quizás tienen deudas?». «Es muy posible», asintió Dolores. «A Cristina siempre le ha gustado vivir a lo grande. Ropa de marca, restaurantes caros, vacaciones en el extranjero cada año. Y el salario de Mateo no es tan alto. Mamá, quizás deberíamos buscar información sobre su situación financiera», sugirió Lucía. «Tengo un conocido en el banco, quizás pueda averiguar algo». Dolores negó con la cabeza. «No, Lucía, eso es demasiado. No quiero descender a tales métodos». «Pero ellos no tienen reparos en usar tácticas deshonestas», se indignó Lucía. «No nos rebajaremos a su nivel», dijo Dolores firmemente. «Quiero entender los motivos de Mateo, pero no a costa de violar la ley». Lucía suspiró, pero no discutió. Por la noche, Dolores estaba sentada en su sillón favorito, repasando viejas fotografías. Mateo la miraba desde las gastadas imágenes, aquí estaba en primer grado con un enorme ramo, aquí de excursión con su padre, aquí en la graduación escolar. ¿En qué momento su amoroso hijo se convirtió en un calculador negociante, dispuesto a enviar a su madre a una residencia de ancianos por dinero? Un inesperado timbre en la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Mateo, alterado y ligeramente desaliñado. «Mamá, ¿puedo entrar? Necesitamos hablar». Dolores retrocedió en silencio, dejando pasar a su hijo al apartamento. Él entró en la sala y se sentó en el sofá, apretando y aflojando nerviosamente los dedos. «Mamá, tengo que contarte algo», comenzó, sin mirarla a los ojos. «Cristina y yo tenemos problemas serios». Dolores se sentó frente a él, manteniendo una expresión tranquila. «¿Qué ha pasado, hijo?». «Invertí dinero en un proyecto. Parecía todo seguro, prometían buenos beneficios. Pero, titubeó, todo se vino abajo. No solo perdí mis ahorros, sino que también pedí prestado a personas equivocadas». «¿A qué personas?», preguntó Dolores en voz baja, aunque ya adivinaba la respuesta. «A prestamistas privados». Mateo levantó hacia ella una mirada exhausta. «Tengo 2 meses para devolver la deuda. Si no lo hago, me amenazan. Y no solo a mí, sino también a mi familia». Así que era eso. Ahora todo encajaba, el repentino despertar de la preocupación por su madre, el interés en la residencia. «¿Cuánto debes, hijo?», preguntó Dolores, manteniendo la calma exterior, aunque por dentro se encogía de dolor y decepción. 200.000 euros, exhaló Mateo. «Mamá, no sé qué hacer».
Los bancos ya no me dan créditos, los amigos me dan la espalda. Eres mi última esperanza. ¿Y por eso decidiste enviarme a una residencia y vender el apartamento? Preguntó ella tranquilamente. Mateo se estremeció. No. Es decir, no exactamente así. Pensé que, si te mudabas a la residencia, podríamos alquilar el apartamento y gradualmente saldar las deudas. Y luego, cuando todo se arreglara, volverías a casa. Te lo juro, mamá, nunca quise engañarte. Dolores miraba a su hijo, y su corazón se desgarraba por sentimientos contradictorios. Por un lado, amor maternal y deseo de ayudar, por otro, amargura al darse cuenta de que su hijo la había engañado, manipulado, ocultado la verdad. ¿Por qué no me contaste inmediatamente tus problemas? Preguntó. ¿Por qué decidiste actuar con engaños? Mateo bajó la cabeza. Yo tenía miedo de que te negaras a ayudar. Que dijeras que eran mis problemas, que yo tenía la culpa. Levantó los ojos llenos de lágrimas. Y también me daba vergüenza. Vergüenza de admitir que soy un fracasado, que no pude ganar dinero por mi cuenta, mantener a mi familia. Dolores guardó silencio, procesando lo que había escuchado. Sí, ahora los motivos de Mateo estaban claros. Pero su traición no resultaba menos dolorosa por ello. ¿Y qué propones ahora? Preguntó finalmente. Yo, no sé, Mateo extendió las manos con impotencia. Simplemente no lo sé. Si aceptaras vender el apartamento. Pero entiendo que es tu hogar y no tengo derecho a pedir algo así. Dolores se levantó y se acercó a la ventana. Más allá estaba su patio favorito, donde había transcurrido toda su vida. Aquí había sido feliz con su marido, aquí había criado a su hijo, aquí había dado refugio a la huérfana Lucía. La idea de separarse de este lugar le causaba dolor. ¿Pero podía negarse a ayudar a su hijo, sabiendo que él y su familia estaban en peligro? Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión importante. Mateo asintió y se levantó torpemente. Por supuesto, mamá. Lo entiendo. Perdona por cargar mis problemas sobre ti. Cuando se marchó, Dolores llamó a Lucía. Ven, fue todo lo que dijo. Creo que he entendido para qué necesita Mateo mi apartamento. Lucía llegó media hora después, preocupada y sin aliento. ¿Qué ha pasado? Preguntó apenas cruzó el umbral. Dolores le contó sobre la visita de Mateo y su confesión. Así que era eso, dijo lentamente Lucía cuando el relato terminó. Tiene deudas y ahora quiere que lo salves a costa de tu propia casa. No hables así, objetó suavemente Dolores. Está en una situación sin salida. Le amenazan, y no solo a él, sino también al pequeño Adrián. Si le amenazan, que vaya a la policía. Exclamó Lucía. Y no desaloje a su propia madre. Sabes que con ese tipo de personas la policía no siempre puede lidiar, suspiró Dolores. Además, Mateo seguiría debiendo ese dinero. Lucía miró atentamente a su madre adoptiva. No me digas que piensas vender el apartamento para salvarlo de sus deudas. Dolores desvió la mirada. No lo sé, Lucía. Después de todo, es mi hijo, sin importar lo que haya hecho. ¿Y qué hay de ti? Se indignó Lucía. ¿Dónde vas a vivir? ¿En esa residencia donde él intenta tan diligentemente meterte? Siempre se puede encontrar alguna solución, dijo Dolores con inseguridad. Lucía se llevó las manos a la cabeza. Mamá, recapacita. Te está utilizando. Primero te engañó, ahora apela a tu compasión. ¿De verdad estás dispuesta a darle todo lo que tienes? Dolores miró a su hija adoptiva con una larga mirada. ¿Sabes, Lucía? Hace mucho tiempo, cuando Mateo tenía 6 años, enfermó de neumonía grave. Temperatura de casi 40 grados, respiración dificultosa. No me separé de su cama durante 3 días. No dormí, no comí,
Solo rezaba para que se recuperara. Y me hice una promesa: si mejoraba, cuidaría de él toda mi vida, pasara lo que pasara. Hizo una pausa. Se recuperó. Y yo cumplí mi promesa. Siempre estuve a su lado, siempre lo apoyé, siempre lo ayudé. Incluso cuando era en detrimento mío. Pero mamá, objetó suavemente Lucía, el cuidado no debe ser unilateral. Y el amor tampoco. Es un proceso mutuo. Y Mateo, él simplemente se ha acostumbrado a tomar, sin dar nada a cambio. Dolores sonrió amargamente. Quizás haya algo de culpa mía en esto. Nunca le exigí gratitud, no le enseñé a dar. Solo a recibir. Se acercó a la ventana y contempló largo rato el patio vespertino, sumido en el crepúsculo. He tomado una decisión, dijo finalmente. No venderé el apartamento. Lucía exhaló con alivio. Gracias a Dios. Ya me había asustado. Pero tampoco dejaré a Mateo en problemas, continuó Dolores firmemente. Hay que encontrar otra salida a la situación. Y lo principal, necesitamos aclarar todo. Basta de engaños y medias verdades. Mañana invitaré a Mateo a una conversación seria y de una vez por todas pondremos todo en su lugar. Lucía miró con inseguridad a su madre adoptiva. ¿Estás segura? Quizás sea mejor simplemente terminar este experimento y decirle la verdad. Dolores negó con la cabeza. No, Lucía. Quiero darle una oportunidad. Una oportunidad de ser honesto, de arrepentirse. Y una oportunidad de empezar de cero. A la mañana siguiente, Dolores llamó a su hijo. Mateo, necesitamos hablar. Hablar seriamente. Ven esta noche, y por favor, ven solo, sin Cristina. La voz de su hijo sonaba recelosa. ¿Ha pasado algo, mamá? No. Simplemente es hora de que hablemos con sinceridad. Por la noche, a las 7 en punto, Mateo estaba en el umbral. Parecía agotado, círculos oscuros bajo los ojos, rostro demacrado, un tic nervioso en la comisura de la boca. Pasa, Dolores dejó entrar a su hijo en el apartamento. ¿Quieres té? No, gracias. Mateo entró en la sala y se sentó en el sofá, mirando inquieto a su alrededor. Mamá, ¿has pensado en mi situación? Dolores se sentó frente a él y lo miró atentamente a los ojos. Sí, lo he pensado. Y he tomado una decisión. Pero antes de decírtela, quiero escuchar toda la verdad. La verdad completa, Mateo. Sin ocultaciones, sin adornos. Su hijo tragó nerviosamente. ¿A qué te refieres? A tus deudas. ¿A cómo te endeudaste? ¿A por qué decidiste actuar mediante engaños en lugar de venir directamente a mí en busca de ayuda? ¿Y a cuáles, hizo una pausa, son realmente tus planes para mí y mi apartamento? Mateo palideció y desvió la mirada. Ya te conté todo ayer. No todo, objetó suavemente Dolores. Y tú lo sabes. Mateo, mírame. Esperó a que su hijo levantara los ojos. Soy tu madre. Pase lo que pase, siempre te amaré. Pero no puedo ayudar si no conozco la verdad. Toda la verdad. Mateo guardó silencio por largo tiempo, apretando y aflojando los puños. Luego respiró hondo. Está bien. Tienes razón. No te conté todo. Se levantó y caminó nerviosamente por la habitación. Realmente estoy endeudado. Pero no porque invertí en un proyecto fallido. Yo jugaba. En la bolsa, en apuestas. Al principio ganaba, luego empecé a perder. Intenté recuperarme, me endeudé, se detuvo y miró a su madre con desesperación. Mamá, lo perdí todo. Todos mis ahorros, el dinero reservado para la educación de Adrián, incluso parte de los pagos de la hipoteca. Y luego pedí prestado a esa gente. Y volví a perder. Dolores escuchaba, y su corazón se encogía de dolor.
Adicción al juego. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Por qué callaste? ¿Por qué no pediste ayuda antes? Mateo bajó la cabeza. Me daba vergüenza. Vergüenza de admitir que soy tan débil, tan inútil. Se sentó y se cubrió la cara con las manos. Y luego ya era tarde. La deuda crecía, los intereses se acumulaban, las amenazas se volvían más serias. Y entonces decidí, se detuvo. ¿Qué decidiste, Mateo? Preguntó Dolores en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Decidí que la única salida era tu apartamento. Su voz sonaba apagada. Sabía que nunca accederías a venderlo mientras vivieras aquí. Por eso decidí convencerte de que te mudaras a la residencia. Y luego planeaba persuadirte de alguna manera para venderlo. O esperar hasta que, no terminó, pero Dolores entendió, hasta que ella muriera. En la habitación se instaló un pesado silencio. Y todo este tiempo, dijo finalmente Dolores, ¿fingías que te preocupabas por mí? ¿Traías comida, cena preparada, te interesabas por mi salud, todo era mentira? No. Objetó Mateo con vehemencia. Es decir, no exactamente. Sí, al principio actuaba por motivos egoístas. Pero luego de repente me di cuenta de cuánto te echaba de menos, nuestras conversaciones, tus consejos. Levantó hacia su madre los ojos llorosos. Mamá, sé que me he portado horrible. Soy un egoísta, un traidor. Pero realmente me sentí mejor cuando empecé a cuidar de ti, aunque el motivo inicial fuera incorrecto. Dolores guardó silencio, procesando lo que había escuchado. En las palabras de su hijo había sinceridad, pero ¿podía creerle ahora? ¿Y qué me dices de nuestra última conversación? Preguntó. Me contaste sobre tus deudas, pero callaste lo más importante, la causa de esas deudas. Mateo asintió con abatimiento. Tenía miedo de que si te enterabas de mi adicción, definitivamente te negarías a ayudar. Perder en el casino no es lo mismo que una inversión fallida. ¿Y qué piensas hacer ahora? Si te ayudo esta vez, ¿qué te impedirá volver a jugar? Mateo bajó la cabeza aún más. No lo sé, mamá. He intentado dejarlo, pero es más fuerte que yo. Me odio por esta debilidad, pero no puedo superarla. Dolores se levantó y se acercó a su hijo. Puso una mano en su hombro. Mateo, escúchame atentamente. Voy a ayudarte a salir de las deudas. Hizo una pausa. Pero no vendiendo el apartamento. Su hijo levantó hacia ella una mirada incrédula. ¿Cómo entonces? Tengo ahorros. No 200.000 euros, por supuesto, pero cerca de 100.000. Eso puedo dártelo ahora mismo. El resto, reflexionó. El resto podemos intentar pedirlo prestado a conocidos, quizás solicitar un crédito a mi nombre. Mamá, ¿tú harías eso por mí? ¿Después de todo lo que he hecho? En la voz de Mateo sonaba incredulidad, mezclada con esperanza. Sí, respondió simplemente Dolores. Porque soy tu madre. Pero tengo condiciones. Las que sean. Dijo Mateo apresuradamente. Primera, inmediatamente comienzas tratamiento para la adicción al juego. Y esto no es negociable. Te ayudaré a encontrar un buen especialista, lo visitarás regularmente. Mateo asintió lentamente. Bien. Estoy de acuerdo. Segunda, le contamos toda la verdad a Cristina. Toda, incluyendo tu adicción y el intento de quitarme el apartamento. Esta vez su hijo dudó. Mamá, ella no entenderá. Podría pedir el divorcio. Es su derecho, dijo Dolores firmemente. No puedes construir una familia sobre mentiras y manipulaciones. O afrontáis juntos tu problema, o significa que no estaba destinado a ser. Mateo suspiró pesadamente, pero asintió de nuevo. Está bien. Se lo contaremos. Y tercera,
debes saber que esta es la última vez que te salvo. Si vuelves a jugar, si te endeudas de nuevo, no te daré ni un céntimo. Y no venderé el apartamento, digas lo que digas, pase lo que pase. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, dijo Mateo en voz baja. Gracias, mamá. No merezco tanta bondad. Dolores se sentó junto a su hijo y tomó su mano. Sabes, Mateo, hay algo más que debo decirte. Guardó silencio por un momento. En realidad, no transferí el apartamento a tu nombre. Mateo alzó las cejas sorprendido. ¿Qué? Pero el documento. El documento es falso. Es decir, es una imitación de documento, sin validez legal. Fue una prueba. ¿Una prueba? Mateo parpadeaba confundido. No entiendo. Dolores suspiró. Lucía escuchó accidentalmente tu conversación en una cafetería. Sobre qué necesitabas mi apartamento. Ella propuso comprobar tus verdaderas intenciones, y yo acepté. Mateo asimilaba lentamente lo que había escuchado. Su rostro se contrajo de vergüenza y dolor. Entonces, ¿sabías? ¿Sabías desde el principio que intentaba engañarte? Lo sospechaba, corrigió suavemente Dolores. Pero quería asegurarme. Y esperaba equivocarme. Mateo se levantó de un salto, su rostro enrojeció. Tú y Lucía preparasteis todo esto. Me vigilabais, me comprobabais, como a un criminal. Apretó los puños. ¿Cómo pudisteis hacerme esto? ¿Y cómo pudiste tú hacerme esto a mí? Preguntó Dolores en voz baja, y ante esta pregunta tranquila, Mateo se interrumpió. ¿Cómo pudiste planear desalojar a tu propia madre por dinero? ¿Cómo pudiste engañarme, manipularme, fingir ser atento cuando en realidad solo pensabas en tu propio beneficio? Mateo guardó silencio. Guardó silencio durante mucho tiempo, pesadamente. Luego se dejó caer lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, qué canalla soy, susurró. Mamá, perdóname. Perdóname si puedes. Dolores se sentó más cerca y abrazó a su hijo por los hombros, como lo hacía en su infancia, cuando venía a ella con las rodillas raspadas o un suspenso en el cuaderno. Ya te he perdonado, hijo. Pero a ti mismo aún te costará perdonarte durante mucho tiempo. Y eso es correcto. La vergüenza es el comienzo de la sanación. Permanecieron así largo tiempo, madre e hijo, unidos no solo por la sangre, sino también por el dolor que se habían causado mutuamente. Y fuera, lentamente oscurecía, y las primeras estrellas se encendían en el cielo vespertino. Habían pasado 3 meses. El otoño dorado había dado paso a un invierno helado, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En el apartamento de Dolores hacía calor y era acogedor. Desde la cocina llegaba el aroma de repostería recién horneada, y desde la sala, risas infantiles. Adrián jugaba con un nuevo juego de construcción que le había regalado su abuela. Abuela, mira, he construido un cohete. El niño levantó su creación con orgullo. Puede llegar hasta la estrella más lejana. Es un cohete muy bonito, sonrió Dolores. ¿Y a qué estrella quieres volar? A aquella donde viven extraterrestres amables, respondió Adrián seriamente. Te llevaré conmigo, a mamá, a papá y a tía Lucía. Y todos viviremos mucho tiempo y nunca estaremos tristes. Dolores sonrió involuntariamente. La espontaneidad infantil y la pureza de Adrián eran como una bocanada de aire fresco en la compleja y enredada vida de los adultos. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. En el umbral estaban Mateo y Cristina. Ambos parecían serios, pero tranquilos. Hola, mamá, Mateo abrazó a Dolores. ¿Cómo estás? Estupendamente, sonrió ella. Adrián y yo justo estábamos discutiendo sobre un viaje espacial. Pasad, el té casi está listo. Se acomodaron en la cocina, acogedora, luminosa, impregnada con el aroma de pasteles.
Para Dolores seguía siendo el centro de su pequeño universo, el lugar donde se reunía la familia, se resolvían cuestiones importantes, se producían las conversaciones más íntimas. ¿Cómo fue la última sesión?, preguntó, sirviendo el té. Bien, respondió Mateo. El doctor Navarro dice que muestro un progreso notable. Durante los últimos 3 meses, Mateo había visitado regularmente a un psicoterapeuta especializado en el tratamiento de la adicción al juego. Después de aquella memorable conversación con su madre, como había prometido, le contó toda la verdad a Cristina. La conversación fue difícil. Cristina gritó, lloró, amenazó con llevarse a su hijo y marcharse. Pero, para sorpresa de Mateo, no se fue. Quizás porque realmente amaba a su marido, a pesar de todos sus defectos. O quizás porque Dolores encontró las palabras adecuadas, explicando a su nuera que la adicción al juego es una enfermedad que puede y debe tratarse. Y que Mateo necesitaba el apoyo de su familia como nunca antes. Con las deudas también se fueron arreglando gradualmente. Dolores dio a su hijo sus ahorros, Lucía le prestó parte de la suma y el resto se consiguió a través de un crédito a nombre de Cristina. Pagaron a los acreedores, las amenazas cesaron. Ahora tenían por delante años de pago del crédito, ahorrando en todo lo prescindible, pero era mejor que el miedo por la vida y la salud de sus seres queridos. Quería decirte, comenzó Mateo y se detuvo. He encontrado un nuevo trabajo. Empiezo el lunes. ¿De verdad? Se alegró Dolores. ¿Dónde? En una empresa constructora. Como jefe del departamento de ventas. El sueldo es mayor que en mi trabajo anterior y es estable. Me alegro tanto por ti, hijo, dijo Dolores sinceramente. Y yo he encontrado un trabajo extra, añadió Cristina. Daré clases de yoga en el centro comunitario de nuestro barrio. Tampoco es una mina de oro, pero cada euro cuenta ahora. Dolores observaba a su nuera con calidez. Durante estos meses, Cristina había cambiado mucho, como si hubiera dejado caer una máscara de arrogancia y frialdad, se había vuelto más sencilla, más humana. Quizás porque dejó de interpretar constantemente el papel de esposa exitosa de un marido exitoso, o quizás simplemente comprendió que hay cosas más importantes que el bienestar material. Adrián, ven a tomar el té con nosotros. Cristina llamó a su hijo, y el niño corrió a la cocina con un alegre grito. Durante el té hablaron de varias cosas, del nuevo profesor de Adrián en el grupo de preparación, de la salud de la vecina jubilada a quien Dolores ayudaba con medicamentos. Por cierto, mamá, dijo de repente Mateo. Estuve pensando en nuestra conversación de aquella vez. Bajó los ojos. Dijiste que yo recibía mucho, pero no estaba acostumbrado a dar. Y sabes, tenías razón. Siempre pensé solo en mí, en mis deseos, mis necesidades. Y nunca en los demás. Ni siquiera en ti, aunque me diste toda tu vida. Mateo, no hace falta, comenzó Dolores, pero su hijo la interrumpió. Sí, hace falta, mamá. Tengo que decirlo. Fui un egoísta. Un egoísta ingrato y ciego. Y solo ahora, cuando casi lo perdí todo, la familia, tu confianza, el respeto por mí mismo, empiezo a entender cuán equivocado estaba. Hizo una pausa. Gracias. Gracias por no abandonarme, a pesar de todo lo que hice. Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo creía. Gracias por enseñarme a amar no con palabras, sino con acciones. Dolores miraba a su hijo conmovida. Por primera vez en muchos años veía frente a ella no a un niño mimado acostumbrado a exigir, sino a un hombre adulto que había reconocido sus errores y estaba dispuesto a corregirlos. Siempre he creído en ti, Mateo, dijo en voz baja. Y siempre creeré. Y además, añadió él, mirándola a los ojos. Quiero que sepas, nunca más miraré en dirección a tu apartamento. Es tu hogar, tu fortaleza. Y solo tú decides qué hacer con él. Y cuando llegue el momento, hizo una pausa, quiero que este apartamento sea para Lucía.
Ella lo merece mucho más que yo. Dolores levantó la ceja sorprendida. Pero tú eres mi hijo biológico. Y Lucía es tu alma gemela, objetó Mateo suavemente. Y ella nunca, ni por un minuto, te traicionó, te falló o te engañó. A diferencia de mí. Que el apartamento sea suyo. Es justo. Cristina, sentada a su lado, tomó la mano de su marido y la apretó con fuerza. En sus ojos había lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo por una persona que había encontrado la fuerza para reconocer sus errores y mejorar. Abuela, ¿podemos venir mañana a tu casa otra vez? Preguntó Adrián, girándose hacia Dolores. Mañana es día libre, y papá prometió estar con nosotros todo el día. Claro, mi amor, sonrió ella. Jugaremos, beberemos chocolate caliente y leeremos tus cuentos favoritos. Cuando Mateo y su familia se preparaban para marcharse, Dolores salió a acompañarlos hasta la puerta. Gracias por esta maravillosa velada, mamá, dijo Mateo, abrazándola al despedirse. Nos vemos mañana. Y en ese simple nos vemos mañana había tanto calor, tanta alegría sincera por el próximo encuentro, que el corazón de Dolores se llenó de felicidad. Quizás su hijo por fin empezaba a entender que el verdadero valor no está en apartamentos y dinero, sino en el amor y el cuidado de los seres queridos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sonó otro timbre en el apartamento, esta vez el teléfono. Era Lucía. Mamá, ¿cómo estás? Se oyó su cálida voz en el auricular. ¿Mateo ha pasado por allí? Sí, se acaban de ir, respondió Dolores, sentándose en el sillón. ¿Sabes, Lucía? Creo que realmente está cambiando. Hoy hemos tenido una conversación tan buena. Eso espero mucho, en la voz de Lucía se oía alegría. Te mereces que tus hijos te valoren y te quieran. Todos tus hijos. Dolores sonrió cálidamente, mirando la fotografía que estaba sobre la cómoda. Lucía el día de su graduación universitaria, feliz, con un ramo de flores. Ven mañana, dijo. Estaremos toda la familia. Adrián lo pidió tanto. Seguro que iré, prometió Lucía. Y haré tu tarta favorita, con manzanas y canela. Después de la conversación, Dolores se acercó a la ventana. Pensaba en su vida, en las pruebas que había tenido que pasar, en las lecciones que había aprendido. Quizás lo que ocurrió con Mateo, su adicción, su intento de engañar, su posterior arrepentimiento, quizás todo esto fue necesario para que por fin su familia aprendiera a hablar con sinceridad. Para que aprendiera a valorar no los bienes materiales, sino el simple calor humano y el apoyo. ¡Qué extraño!, susurró Dolores, mirando por la ventana. A veces hay que perder algo para entender su verdadero valor. En ese momento, en su corazón no había ni resentimiento, ni amargura, solo un profundo y perdonador amor maternal y la sabiduría que llegó a través del dolor y las pruebas. Una sabiduría que la ayudó no solo a conservar su hogar, sino también a recuperar a su hijo, un hijo verdadero, no su codiciosa sombra. Mañana estarían todos juntos, ella, Lucía, Mateo, Cristina y Adrián. Y, quizás, ese día sería el comienzo de un nuevo capítulo en su historia familiar. Un capítulo con más sinceridad, más amor, más respeto mutuo. ¿Y su apartamento? Bueno, estas paredes habían visto mucho, alegría y tristeza, risas y lágrimas, nacimiento y muerte. Habían conservado el calor de su hogar familiar incluso en los tiempos más difíciles. Dolores acarició el viejo papel pintado con la mano, como agradeciendo a la casa por su fidelidad y protección. Que estas paredes sigan protegiendo a su familia, no solo su cuerpo, sino también su alma, y aquellos valores que había enseñado a sus hijos. Quizás, pensó Dolores, a veces se necesita una sacudida para entender lo que realmente importa. Y la sabiduría no viene con la edad, sino con la experiencia, con la capacidad de perdonar y no perder la fe en quienes amas. Con este pensamiento cerró las cortinas y fue a prepararse para el día siguiente, un día de nuevos comienzos y, quizás, nuevas pruebas. Pero ahora sabía,
pasara lo que pasara, su familia lo superaría. Porque el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que hay que hacer cada día. Y esta elección la había hecho toda su vida. Habían pasado 5 años. En el patio del viejo edificio barcelonés jugaban alegremente los niños. Entre ellos destacaba Adrián, ya crecido, con 11 años, pero conservando la espontaneidad infantil y la bondad. En un banco estaba sentada Dolores, observando a su nieto con tranquila alegría. Los años habían sido benévolos con ella, a pesar de haber celebrado sus 70 cumpleaños el otoño pasado, conservaba la claridad mental y la vivacidad de carácter. Abuela, mira lo que he encontrado. Adrián corrió hacia ella, extendiéndole un pequeño objeto metálico. ¿Es una moneda antigua? Dolores tomó el hallazgo y sonrió. No, mi amor, es un botón. Muy viejo, de tiempos muy antiguos. ¿Y los tiempos antiguos cuándo son? Preguntó seriamente el niño, provocando la risa de su abuela. Ve a jugar, y esta noche te contaré cómo era el mundo cuando yo era pequeña. Adrián corrió de vuelta con sus amigos, y Dolores se recostó en el respaldo del banco, exponiendo su rostro al cálido sol primaveral. La vida había mejorado en estos 5 años, aunque no sin dificultades. Mateo cumplió su palabra, completó un curso completo de tratamiento para la adicción al juego y no volvió a tocar los juegos de azar. Gradualmente pagó todas sus deudas, reconstruyó la relación con su esposa, fortaleció el vínculo con su madre. Ahora iba a verla no porque quisiera obtener algo, sino porque realmente le importaba estar cerca, ayudar, simplemente conversar. Lucía se casó con un buen hombre, el ingeniero Pablo, y recientemente habían regalado a Dolores otro nieto, el pequeño Miguel, nombrado en honor al difunto esposo de Dolores. Vivían cerca, a menudo pasaban a visitarla, y los fines de semana toda la familia se reunía alrededor de una gran mesa en el viejo apartamento, que seguía siendo el centro de su pequeño universo. Mamá, sabía que te encontraría aquí. Mateo se sentó en el banco junto a ella, ahora un hombre respetable con ligeras canas en las sienes. ¿Cómo te sientes? ¿No estás cansada? ¿Qué va, hijo? ¡Qué cansancio! El día es maravilloso. Mateo sonrió, observando a su hijo jugando. ¿Sabes, mamá? A menudo pienso en lo que ocurrió hace 5 años. En lo bajo que caí y cómo me ayudaste a levantarme. Tú te ayudaste a ti mismo, objetó suavemente Dolores. Yo solo te mostré el camino. No, hiciste mucho más. Podías haberme dado la espalda y habría sido justo. Pero me diste la oportunidad de ser mejor. Guardó silencio. Y sabes, entendí algo importante, el verdadero amor maternal no consiste en permitirlo todo, perdonarlo todo y no exigir nada a cambio. Sino en saber ser estricta cuando es necesario, saber decir no, saber exigir responsabilidad por los propios actos. Y te agradezco esta lección. Dolores miraba a su hijo con cariño. Cuánto dolor tuvo que sufrir, cuántas lágrimas derramar, antes de que entendiera esta simple verdad. Pero ahora, mirándolo, realizado, seguro de sí mismo, capaz de cuidar de otros, comprendía que todas las pruebas no fueron en vano. Estoy orgullosa de ti, hijo, dijo, y estas palabras significaban más que 1000 otras. Mateo abrazó a su madre, y permanecieron así un tiempo, observando a los niños jugar. Y luego se les unieron Cristina y Lucía con su marido y el pequeño Miguel. La gran familia se acomodó en el banco y sobre una manta extendida, charlando sobre la vida, el trabajo, planes para el futuro. Y en el centro de este pequeño mundo estaba ella, Dolores, la mujer que con su sabiduría y amor pudo mantener unida a la familia, incluso cuando parecía que todo se desmoronaba. Mamá, ¿recuerdas cómo pusimos a prueba a Mateo con ese documento falso? Preguntó Lucía en voz baja, cuando se apartaron un poco. ¿Quién habría pensado que todo acabaría así? La vida siempre nos trae sorpresas, sonrió Dolores. Y no siempre agradables. Pero lo importante no son las pruebas que nos tocan,
sino cómo reaccionamos ante ellas. Lucía sintió, abrazando con más fuerza a su pequeño hijo. ¿Sabes? He aprendido mucho de ti. Especialmente que el amor no es solo ternura y cuidado, sino también sabiduría y firmeza y la capacidad de decir la verdad, incluso cuando es amarga. Y la capacidad de perdonar, añadió Dolores. Sin perdón no hay amor verdadero. Regresaron con los demás y la conversación continuó sobre las alegrías y preocupaciones cotidianas, planes para el verano, la escuela de Adrián y las primeras sonrisas del pequeño Miguel. Y en estos temas simples y cotidianos estaba toda la plenitud de la vida, esa misma vida que Dolores casi perdió hace 5 años, pero logró conservar gracias a su sabiduría y fuerza de espíritu. Y por la noche, cuando todos se marcharon y se quedó sola en su acogedor apartamento, Dolores se acercó a la ventana y contempló largo rato el patio que se adormecía, las estrellas que se encendían en el cielo oscuro, las luces de las casas vecinas. La sabiduría maternal, pensaba, no es algo con lo que se nace. Es algo que se adquiere a través del dolor, a través de los errores, a través de las decepciones. Pero lo principal, a través del amor. Incondicional, perdonador, pero no ciego. Un amor que ve a la persona tal como es, con todos sus defectos, pero cree que puede ser mejor. Y le ayuda en esto. Con este pensamiento se apartó de la ventana y comenzó a prepararse para dormir, sonriendo a sus pensamientos. Mañana sería un nuevo día, nuevas preocupaciones, nuevas alegrías. Y los afrontaría con el corazón abierto y la mente clara, como había afrontado todo en su larga y difícil vida, con dignidad, con sabiduría, con amor.